Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos de estar una vez más acá en esta radioemisora Radio Costa Rica, transmitiendo un mensaje de verdad. Una verdad presente para el tiempo presente, el tiempo en el cual estamos viviendo. Recuerde, mi querido hermano y mi querida hermana que nos escuchan, que estamos en el tiempo del fin. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima velozmente. Ya estamos casi a las puertas y hay cosas, hay doctrinas, hay enseñanzas que debemos de aprender y entender antes de que vengan estos eventos. Antes de la segunda venida hay eventos también, tremendos eventos, y es importante que usted y yo, mi hermano, podamos estudiar estos eventos y estudiar lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios con respecto a estos tiempos y a lo que estamos viviendo. Hay una cita que se encuentra en Juan capítulo 14. Quiero leer esta cita antes de hacer la oración. Juan capítulo 14. Hay un versículo 16, que lo leemos mucho y nos gusta mucho. Juan 14, 16. Y nos dice Juan 14, 16, yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Nos habla aquí en estos versículos, Juan 14, versículos 16 y versículo 17, sobre la promesa del Espíritu Santo. Una promesa para usted y una promesa para mí. Lamentablemente, mi hermano y hermana, a veces leemos el capítulo 14, versículos 16 y 17, pero no leemos el versículo 15. Para poder entender estas palabras que nos dice el capítulo 14, versículos 16 y 17, hay que leer el contexto en el versículo 15 también. El versículo 15 son palabras cortas, pero muy importantes. Y el versículo 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice ahí? Vea solamente lo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, cuando usted lee este versículo, dice, si me amáis, palabras de Jesucristo, guarden mis mandamientos. Ahora, inicia el versículo 16. El versículo 16 no inicia dando la promesa del Espíritu Santo, sino que inicia con una Y. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después dice y. Esa I está uniendo el versículo 15 con el versículo 16. Entonces nos dice, si me amáis, y leemos correctamente, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuándo nos va a dar el consolador? Cuando dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, y yo rogaré al Padre, y dice, Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Nos habla de la promesa del Espíritu Santo a la vida del cristiano, pero antes de la promesa viene la obediencia primero. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, ¿cuántas personas en el mundo, en Costa Rica y en todas las iglesias quieren recibir la promesa del Espíritu Santo, quieren tener el Espíritu Santo, pero en desobediencia? Primero viene la obediencia, si me amáis, guardad mis mandamientos, y después de la obediencia dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Pero ¿cuándo?
cuando le amamos y respondemos al amor que le tenemos a Dios guardando sus mandamientos. Esto está en toda la Biblia, no solamente está aquí. Si usted lee en Hechos capítulo 5, versículo 32, Hechos 5:32 nos dice, hablando de Pedro y Juan, disculpen, cuando estaban en la persecución, en los primeros años de la persecución judía, dice que Pedro y Juan dicen, en el versículo 29 dicen, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, porque los fariseos y escribas no querían que predicaran y los amenazaron con encerrarlos, con matarlos, con castigarlos. Ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero el versículo 32 de Hechos capítulo 6 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Están hablando Pedro en este caso. Y dice, y también el Espíritu Santo. ¿Quiénes son testigos? Dice nosotros. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Dice, y nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia, mi hermano, es fundamental en la vida cristiana. Yo no obedezco para salvarme, porque soy salvo por la sangre de Jesucristo, su Hijo. No tengo que hacer nada para salvarme, pero cuando ya acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, voy a obedecerle. No voy a seguir una vida en pecado, no voy a seguir una vida haciendo lo malo, porque yo me entrego a Jesucristo y por su sangre soy perdonado. Ahora empieza una nueva vida, soy una nueva criatura que voy a obedecer sus mandamientos, que los mandamientos son para poder cuidarme a mí, para poder cuidar al prójimo, para poder cuidar el mundo. Son dados por amor. Con estas palabras vamos a elevar una oración antes de iniciar este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor infinito, por tu misericordia, porque dices, Señor, a tu Hijo Jesucristo en salvación por nosotros. Gracias a tu Hijo porque se entregó voluntariamente y porque nosotros, por su muerte, somos salvos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra también, que fue escrita para que podamos entender el plan de salvación, para que podamos estar preparados para los tiempos en los cuales vivimos, en el caso nuestro, en el tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, a entender que cada persona que nos está oyendo, que nos está viendo, que nos está, Señor, escuchando, que nos busca por internet, Señor, estos sermones pueda tener una claridad, Señor, para poder entender. Pueda, Señor, tu Espíritu Santo hacer la obra en cada corazón. Y no solamente para poder saber cuál es la verdad, sino también para poder obedecer esa verdad y así poder recibir tu Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Te pido por cada oyente que tú lo bendigas y te pido que ahora que yo voy a transmitir este mensaje, que tú puedas guiarme, que no sean mis palabras, que no sea lo que yo pienso, sino que sea lo que dice la palabra de Dios, la santa y divina palabra de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, así es, mi querido hermano y mi querida hermana que nos escuchan, el tema para esta mañana, en este caso que estamos acá en Radio Costa Rica, se llama el cambio del sábado a domingo. El cambio de sábado a domingo, y es la segunda parte del tema que empezamos la semana anterior. Estuvimos viendo lo que dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré y dice al Padre, y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. O sea, la obediencia viene primero y después de la obediencia viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. El Espíritu Santo no es dado en desobediencia, sino en obediencia. Y muchos dicen tener el Espíritu Santo y están en desobediencia. Usted los ve en las iglesias, hablando en lenguas, cayéndose al suelo y muchas cosas, pero después los ve en la vida diaria y están en desobediencia, no están guardando las cosas como Dios quiere que las guarde. Sin embargo, dicen tener el Espíritu Santo. Eso es una gran mentira. Nos dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Santiago capítulo 2 versículo 10 nos dice, hablando de la ley de Dios, y nos dice, y vea qué importante, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, dice cualquiera que guarde ¿qué? Toda la ley. ¿Y qué es toda la ley? Toda la ley son los 10 mandamientos. Desde el primer mandamiento que dice no tendrás otros dioses aparte de mí, hasta el último mandamiento que dice no codiciarás la mujer, ni la casa, ni los bienes, ni nada que le pertenece a tu prójimo. Son 10 mandamientos. Dice cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, o sea, en uno de los 10,
sea en el noveno, sea en el primero, sea en el tercero, sea en el cuarto, dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, séptimo mandamiento, también ha dicho, no matarás, sexto mandamiento. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea que Dios nos da 10 mandamientos, pero importante, es necesario obedecer todos los 10 mandamientos. Todos los mandamientos fueron hechos por amor al hombre, por amor a usted y por amor a mí, para que podamos vivir una vida tranquila, una vida sin problemas, guardando la ley de Dios, los mandamientos. Pero esto lo dice el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento, porque algunos dicen que el Antiguo Testamento ya no vale, ya no sirve. Sin embargo, aquí está hablando el Nuevo Testamento y dice, cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto de esa ley, se ha hecho culpable de todos. Ahora, ¿qué es ofender en un punto? Es cualquiera de los mandamientos. Si usted obedece todos los mandamientos, 9 mandamientos, pero ahora imagínese el segundo mandamiento, entonces ya se ha hecho transgresor de la ley. Si usted obedece los 9 mandamientos, pero ofende en un punto donde dice, honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento, ya se ha hecho transgresor de toda la ley. Si más bien guarda toda la ley, los 9 mandamientos, pero ofende en el cuarto mandamiento que dice, acuérdate el día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Lamentablemente, mi hermano y mi hermana, ya se está hecho transgresor de la ley de Dios, porque está ofendiendo en uno de todos. Por eso a Satanás no le importa si usted guarda los mandamientos de Dios. Está bien para él. Lo que le interesa a él es que usted ofenda o quite o no guarde uno de los 10, solamente uno. Entonces, si usted es una persona muy buena, pero está en una iglesia donde están adorando imágenes, se están arrodillando ante las imágenes, está transgrediendo el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Dice, no te inclinarás ante las imágenes, ni las adorarás, ni le rendirás culto. Entonces, está ofendiendo en uno. Si usted está en una iglesia donde hacen cosas muy buenas, pero están transgrediendo el día del Señor, el día sábado, están guardando el domingo en vez del sábado, también está transgrediendo un mandamiento. Si usted está en una iglesia donde guardan el sábado, donde no adoran imágenes, y etcétera, etcétera, pero usted codicia las cosas de tu prójimo, sea la mujer, sea la casa, sea el carro, sea lo que sea, tiene codicia en su corazón, ya está transgrediendo un mandamiento. Y eso es lo que a Satanás le interesa, que usted transgreda un mandamiento, porque él sabe que transgrediendo un mandamiento, entonces nos hacemos culpables de todos. Entonces, aquí está hablando de los 10 mandamientos. Por tanto, es lo mismo transgredir uno que otro mandamiento. Es tanto pecado cometer adulterio como robar o como transgredir en el día del Señor. Todos son mandamientos que Dios ha dado con su propia voz y escrito con sus propios dedos en tablas de piedra, como lo vimos anteriormente. ¿Cómo guardar entonces el día sábado? ¿Cómo guardamos el día sábado? Veamos qué dice Jesús sobre esto. Jesús dice que hay que hacer el bien el día sábado. Mateo capítulo 12, versículo 9. Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14 leemos. Mateo 12, del 9 al 14, nos dice, pasando allí vino a la sinagoga de ellos. Dice que Jesucristo pasaba por allí y vino a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Es la iglesia en ese tiempo, en el tiempo de Israel. Así le llamaban al lugar donde se reunían, al lugar de culto, a la iglesia. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, de los judíos. Y aquí había uno que tenía una mano seca. Y le preguntaron a Jesús. Vea lo que dice acá. Dice que una persona ahí en la sinagoga, en la iglesia, tenía una mano seca y le preguntaron a Jesús. ¿Quién le preguntó? Los fariseos y escribas, dice, le preguntaron a Jesús para poder acusarle. O sea, no le preguntaron porque querían aprender, no le preguntaron porque querían saber, le preguntaron para poder acusarle, para poder encontrar algo malo en Jesucristo. Entonces le preguntan, y la pregunta es esta: ¿es lícito o se puede sanar en el día de reposo? Imagínense la pregunta que le hacen a Jesucristo. ¿Se puede sanar en el día de reposo? Y él les dice, Jesucristo les contesta, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, o sea, en el día sábado, no le echa la mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, palabras de Jesús, y termina así la cita, es lícito
hacer el bien en el día de reposo o en el día sábado. Jesucristo dijo, hacer el bien en el día sábado es lícito, o sea, eso es lo que se puede hacer. Uno en el día sábado, en el día del Señor. Recuerde que estudiamos la semana anterior que solamente un día es llamado el día del Señor, y ese día es el día sábado, el día que es llamado el día del Señor. Todos los días son días que podemos hacer muchas cosas, podemos alabar a Dios, podemos cantar, pero hay un día que es llamado el día del Señor. Los demás días podemos hacer trabajos seculares también, podemos hacer otras cosas, pero el día sábado es para adorar a Dios. Por eso dice Jesucristo mismo. ¿Y por qué Jesús dice esto? Porque en el tiempo de Jesucristo, los escribas, los fariseos, los israelitas en ese tiempo habían puesto muchas leyes para guardar el sábado. Más de 500 leyes, mi hermano y hermana que me escuchan, tenían ellos para guardar el sábado. Ellos no podían caminar cierta cantidad de pasos. Ellos no podían ni siquiera escupir, porque si la escupa o si la saliva caía en una mata, la estaban anegando. No se podían comer un huevo, porque ese día, si la gallina lo ponía, estaba trabajando. Y tenían leyes que eran leyes que no estaban en la Biblia, que eran leyes que ellos mismos habían hecho según las tradiciones de ellos. Por eso estaban transgrediendo el sábado con sus leyes falsas y con sus transgresiones. Jesucristo vino no a abolir el sábado, no a abolir la ley, no. Jesucristo vino a cumplir la ley. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero Él vino a darle el verdadero sentido a la ley de Dios. En este caso que estamos estudiando, el verdadero sentido al día sábado, el día del Señor. Y Jesús dice, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Cómo dijo? Es lícito hacer el bien. O sea que en el día sábado, mi hermano y hermana, usted que me escucha y que quiere guardar el sábado como día del Señor, uno puede hacer el bien. Podemos ir a hospitales a ver enfermos, a orar por ellos. Podemos ir a las calles a ver las personas que tienen necesidad, indigentes y otro tipo de personas, alimentarlas, darles algo que ellos ocupen. Podemos ir a las cárceles, podemos visitar personas que necesiten oración. Podemos ir a la iglesia también, a estudiar la Biblia, a aprender. Podemos ir a repartir literatura, podemos ir a evangelizar, a predicar, a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano y hermana, usted que me escucha, vamos a la iglesia, pero nunca hacemos obra de Dios? Nunca somos llamados, o sea, más bien creemos que no somos llamados a predicar. Esa labor se la dejamos solamente a los pastores, y ni ellos la hacen a veces tampoco, porque ellos esperan a la gente que llegue a la iglesia, pero no van a las calles. ¿Cuántos, mi hermano y hermana? Pero dice que ese día es un día para poder hacer bien, para poder hacer la obra de Dios. Por eso nos dice en Isaías capítulo 58 versículos 13 y 14, y es importante que usted pueda subrayar este versículo o esos dos versículos que vamos a leer. Isaías capítulo 58 versículos 13 y 14 nos dice que el sábado es un día exclusivo para dedicarlo a Dios. Es un día exclusivo. Vea lo que dice Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, o sea, su voluntad, usted que me escucha, o mi voluntad. En el día sábado yo no puedo hacer mi voluntad, lo que yo quiero. Yo en el día sábado no me voy a poner a ver tele el día sábado, no me voy a ir a jugar fútbol el día sábado, no voy a ir al cine el día sábado, no voy a ir a la playa el día sábado. El día sábado es un día para hacer la voluntad de Dios. Por eso leo de nuevo y dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo le llama el sábado? Mi día santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Imagínense, no andando tus caminos, no haciendo tu voluntad, ni hablando tus palabras. O sea, hasta en eso tengo que cuidarme yo. Tengo que hablar lo que Dios quiere que hable, hablar palabra de Dios. Dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El sábado es un día para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios, donde puedo predicar, donde puedo visitar enfermos, donde puedo visitar personas necesitadas, donde puedo dar estudios, donde puedo ir a la iglesia. Es un sábado para dedicarlo única y exclusivamente a Dios. Es el día del Señor. Los demás días puedo orar, puedo predicar, puedo dar estudios también, pero son días donde también puedo trabajar, donde también puedo hacer cosas que yo
a mí me gustan sin transgredir la ley de Dios. Son días seculares, del domingo hasta el viernes, pero el sábado es el día del Señor. Es cierto que ningún día de la semana debemos de pecar y que todos los días debemos de orar y estudiar la Biblia, pero también son días en que podemos hacer trabajos seculares. El sábado es un día de oración, un día exclusivo para el Señor. Ahora, con el tiempo en que estamos, mi hermano y hermana, lamentablemente la mayoría de gente no guarda el sábado como el día del Señor. ¿Por qué? Porque fue un cambio que se dio desde hace mucho tiempo. Primeramente vamos a ver varios puntos. Uno, el único día llamado Día del Señor en la Biblia es el sábado, es el único día. Punto 2, en Isaías 58, capítulo 58, versículos 13 y 14, le llama mi día santo. Punto 3, en ninguna parte de la Biblia hay registro retirando la santidad del sábado y colocándola en otro día, en ningún otro día. El sábado permanece y sigue siendo el día del Señor. Punto 4, el sábado es una señal que distingue al pueblo de Dios que le pertenece a Él. Punto 5, el sábado fue establecido para el bien y la felicidad de la humanidad. Y punto 6, el sábado fue guardado por Jesucristo. Recuerde que Lucas 4:16 dice que Jesucristo iba a la iglesia los sábados, que era una costumbre que él tenía, y también fue guardado por las mujeres después de la muerte de Jesucristo y los apóstoles después de la muerte de Jesucristo. En ninguna parte de la escritura hay un registro de ningún cambio relativo al día de culto. Pero sin embargo hubo un cambio, no porque la Biblia lo dijera, sino porque hoy usted se da cuenta de que hay un cambio y el día que se toma ahora como el día de oración es el día domingo. Sin embargo la Biblia no habla de esto. Entonces veremos que el sábado fue cambiado. ¿Y por qué fue cambiado el sábado al domingo? ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10? Leamos Éxodo 20 del 8 al 10. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿De qué día? Del día sábado. Y dice acuérdate, porque el sábado no fue instituido con Moisés en el monte Sinaí, ya existía desde antes de que el pecado entrara al mundo. Por eso dice acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Cuál día? El séptimo día. El único día que es llamado el día para Dios, el día del Señor, es el día sábado. Y lo localiza en el séptimo día de la semana. Y usted y yo sabemos, mi querido hermano y mi querida hermana, que el séptimo día es el día sábado, no el día domingo, el día sábado. El día domingo es el primer día de la semana, es el día primero. Recuerde que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Dice que el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, llegaron las mujeres a buscar el cuerpo de Jesús. El primer día. Y sabemos, según la tradición también, que el primer día es el domingo. Por eso los calendarios antiguos y algunos actuales empiezan los calendarios. Usted ve el calendario, empieza de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y termina el sábado del séptimo día. Sin embargo, lamentablemente los calendarios de hoy en día los están cambiando. Si usted tiene un celular que tiene calendario, es un celular nuevo, va a ver usted que el domingo es puesto ya al final. Pero si tiene un celular viejo donde hay calendarios, va a ver que el sábado es el último día, el séptimo día. Entonces así pasan las cosas. Yo tengo en mi casa un diccionario, 2 diccionarios. Uno, el diccionario viejo, antiguo, y otro el nuevo de la misma marca, de la misma casa editora. El antiguo dice sábado igual séptimo día de la semana. El diccionario nuevo dice ahora sábado primer día de la semana. Lo están cambiando, todo lo están cambiando para poder enredarnos a usted y a mí conforme a esto. Por eso dice el Salmo 89:34, dice Jesucristo mismo, no profanaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Dice, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Jesucristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a tener un pequeño corte. Antes del canto vamos a tener algunos anuncios y después del canto vamos a reiniciar con el tema. Primeramente, recordarles, mi hermano y hermana, que somos el remanente adventista. Somos el remanente adventista, un grupo de hermanos que estamos unidos para poder traer una verdad presente para ese tiempo. Una verdad que la mayoría de gente, mi hermano, de cada 100 tal vez uno o más todavía, no conoce.
estos mensajes, estas verdades, y es necesario que volvamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Muchos predicadores nos hablan al corazón, nos dicen historias bonitas, que nos hacen llorar, que tocan nuestras emociones y corremos hacia Cristo y esas cosas, pero no estamos conociendo verdades que Dios tiene para este tiempo. Es necesario que usted y yo podamos abrir la Biblia, la palabra de Dios, y en este grupo estamos predicando Biblia y palabra de Dios, verdad presente para este tiempo, donde usted, mi hermano y hermana, cuando nos escucha tiene que buscar su Biblia también para que pueda leer en ella lo que está aconteciendo. Somos un grupo de hermanos, estamos predicando acá en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM. 930 AM, Radio Costa Rica, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. También nos puede ver por televisión, Canal 19, de lunes a viernes también. Pero en este caso de 7 de la noche a 10 de la noche estamos por Canal 19. Ahí puede ver esos programas también que estamos transmitiendo y haciendo para ustedes. Nos puede buscar también en nuestra página en YouTube, El Remanente Adventista CR. Usted pone ahí El Remanente en YouTube, Adventista CR, y ahí va a poder ver más de 250 videos. Imagínese usted, donde usted va a poder aprender, hermano. Tiene mucho material para poder aprender, para poder estudiar, de todo tipo de material. Tenemos muchos videos y usted va a poder verlos ahí en esta dirección, El Remanente Adventista CR. También puede buscarnos en nuestra página en Facebook y le da me gusta, también con el nombre El Remanente Adventista CR, nuestra página en Facebook. Ahí le puede dar me gusta, y si tiene algún comentario lo puede hacer ahí también directamente por la página. Recuerde que nuestro teléfono es el 8314-7619. 8314-7619, nuestro teléfono para peticiones de oración, por la familia, por salud, alguna cosa que usted necesite. Usted puede pedir ahí que oren por usted, puede enviarle el mensajito, oren por mí, mi nombre y la petición, o puede llamar directamente al hermano Carlos y vamos a estar orando por usted. Los días martes son días de oración, entonces vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Mi nombre, mi hermano y hermana, Will Chavarría. Mi teléfono 7161-5194. 7161-5194. Estoy para servirles. Después del canto, antes del canto también queremos anunciar que tenemos una serie de folletos. Esos folletos son folletos importantes que usted debe tener, que usted debe leer, que usted debe estudiar, que usted debe de tener en su biblioteca. Son pequeñitos folletos, pero vienen con una verdad grande. El primero de los folletos se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Es importante porque ahí va usted a poder saber lo que dice la Biblia con respecto a este tema. El segundo de los folletos se llama La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Importante también porque es algo que han enseñado de una manera incorrecta. Aquí usted podrá ver bíblicamente lo que es realmente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tercero de los folletos, el milenio y la segunda muerte, o sea, lo que sucede después de la segunda venida de Jesucristo y lo que sucede después de los 1000 años, o sea, el milenio. Y nos habla también de la segunda muerte, algo que casi nos enseña, y que si usted le pregunta al pastor qué es la segunda muerte, ellos ni saben qué es esto que está en la Biblia varias veces. El cuarto de los folletos, el verdadero infierno. Interesante, importante, porque ahora estamos engañados con respecto a lo que es el infierno en la Biblia. Pero la Biblia nos habla realmente de esto, la verdad sobre esto. No es que la persona muere mala, se está quemando en el infierno. No, eso es hasta después de los 1000 años, pero usted puede verlo en este folleto. El quinto folleto se llama La Ley de Dios, un tema importante, un tema necesario, porque la ley de Dios nunca ha sido abolida ni será abolida. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lea este quinto folleto. El sexto de los folletos se llama El sábado en la Biblia. El tema que estamos estudiando, empezamos la semana anterior. El sábado es el día del Señor, sigue siendo el día del Señor. Dice Isaías capítulo 66 que aún después de que esto sea acabado, después de la segunda venida, en el cielo y en la tierra nueva, dice que vamos a ir los sábados a reunirnos con Jesucristo. O sea que el sábado se guarda aún después, se guardó antes del pecado y se va a guardar después de que venga Jesucristo también. El séptimo de los folletos se llama el juicio investigador. El juicio investigador. Para que usted, mi hermano, haga lo posible para llamarnos al teléfono 8314-7619 y pueda adquirir estos folletos. Estos folletos son de forma gratuita. No tiene que darnos nada, ni un solo colón. O sea, tiene solamente que llamar al teléfono
o enviar un mensaje y decir yo quiero que me obsequien esos folletos, yo quiero tener esos folletos, y los folletos vamos de alguna manera a hacérselos llegar. Después del canto seguimos con el tema, mi querido hermano y mi querida hermana que nos están escuchando. Recordemos que el día sábado fue dado antes de que el pecado entrara al mundo. Adán y Eva guardaron el sábado. El sábado fue dado después, un día después de que ellos fueron creados. Ellos fueron creados el sexto día. El séptimo día Dios creó el sábado, antes de que el pecado entrara al mundo. Los hombres después de Adán y Eva siguieron guardando el sábado, el día del Señor. En el tiempo de Abraham, Abraham guardó el sábado, el día del Señor. En el tiempo de Moisés, Dios le dice a Moisés y a su pueblo, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos estaban esclavos en Egipto. Como esclavos en Egipto no podían guardar el sábado porque eran esclavos. No podían hacer su voluntad, lo que ellos querían, sino que los egipcios los obligaban a hacer. Entonces Dios les dice a ellos, acuérdense del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu hora, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Ellos siguieron guardando el sábado por generaciones y generaciones. Jesucristo guardó el sábado, iba a la sinagoga, a la iglesia todos los sábados como tenía por costumbre. Después de la muerte de Jesucristo, las mujeres guardaron el sábado aún. María y las otras Marías guardaron el sábado. No fueron a ungir a Jesús el sábado porque era el día del Señor, y fueron hasta el domingo temprano en la mañana que ya Jesucristo había resucitado. Después de esto, los apóstoles Pedro, Juan y hasta Pablo siguieron guardando el sábado, el día del Señor. Nos dice Hechos 18:4. Hechos 18:4, hablando de Pablo, nos dice: discutía en la sinagoga
todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Dice que Pablo iba a la iglesia todos los sábados y persuadía a las personas que estaban ahí, sean judíos o sean griegos. O sea, los griegos no eran ni siquiera judíos, eran griegos, eran gentiles, y sin embargo también Pablo les predicaba en los días sábado a ellos, y eso pasó 23 años después de la crucifixión de Jesucristo, después de la resurrección de Jesucristo, 23 años aún después, y aún los apóstoles guardaron el sábado. Juan, el que escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el año 96 después de Cristo, en esta fecha, aún él guardaba el sábado. Él estaba en el día del Señor cuando recibió la revelación. ¿Cuándo fue entonces que vino el cambio del sábado? Este cambio vino, hermanos, no en el tiempo de los apóstoles, no es bíblico, vino después de ellos. En el tiempo de un señor que se llamaba, un obispo de la iglesia romana, se llamaba Sixto, empiezan los cambios en el año 155 después de Cristo, y él comienza a hacer unos cambios para poder cambiar la oración del día sábado, porque el día sábado, como también los judíos lo guardaban, y lo guardaban los primeros cristianos, habían cristianos y habían judíos que se habían hecho cristianos, gentiles que se habían hecho cristianos. Entonces habían cristianos, fueran judíos, fueran gentiles, y habían judíos también que no habían aceptado el cristianismo, que no habían aceptado a Jesucristo. Ellos también guardaban el sábado, los dos grupos guardaban el sábado. Sin embargo, este señor Sixto, en el año 155, traslada el día de oración del sábado al domingo, para no confundirse ellos en lo que él decía, para no confundirse con los judíos, porque los judíos eran rebeldes a Roma, y para no confundirse y que no los confundieran a ellos, entonces cambia el sábado por el domingo. Vienen algunos cambios. Nos dice un escritor llamado Justino Mártir. Justino Mártir dice: en el día llamado domingo, todo aquel que vive en nuestras ciudades o en el campo, reúnase en el lugar. ¿Y en qué día? El domingo. El domingo es el día cuando realizamos nuestras asambleas comunes, porque es el primer día de la semana en el cual Dios hizo el mundo y Jesucristo nuestro Salvador el mismo día resucitó a los muertos. Eso lo dice un libro que se llama Nuestro Firme Fundamento, página 649. En este tiempo, en el año 200 después de Cristo, ya Justino Mártir habla de que se guarda hasta este momento, después de la muerte de los apóstoles, ya quieren guardar el domingo como día del Señor. No todos lo guardaban todavía, pero en el año 312 llega al poder en Roma un señor que se llamaba Constantino. Usted tal vez ha oído hablar de él, Constantino el Grande, el emperador romano, o el rey en este caso de Roma en ese tiempo. Él pone la primera ley por decreto, la primera ley dominical, la pone en el año 321 después de Cristo. Esta ley dominical, la primera ley dominical que hay como ley, como decreto, dice así, fue promulgada en el año 321 después de Cristo. Dice: el día venerable del sol. Oiga usted, el día venerable del sol, que los magistrados, las personas residentes en las ciudades reposen y cierren todos sus talleres. Sin embargo, las personas residentes en el campo dedicadas a la agricultura pueden libre y legalmente continuar con sus actividades. Eso lo dice un libro que se llama La Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, de la página 1902. Y dice estas cosas: la primera ley por decreto dominical la da el emperador Constantino en el año 321. Entonces vemos que ya hay concilios o leyes que dicen que hay que guardar el día domingo como el día del Señor, como el séptimo día, cuando el primer día de la semana es el domingo, el primer día de la semana es el domingo, el sábado es el séptimo día de la semana. Nos dice un libro que se llama El Mundo Católico, volumen 58, página 338. La iglesia tomó el domingo pagano. Oiga lo que dice. Esto lo dice, el libro se llama El Mundo Católico, o sea, es un libro católico. Dice: la iglesia tomó el domingo pagano, porque el domingo era un día de adoración al sol. Dice: tomó el domingo pagano, lo convirtió en un domingo cristiano, y así el domingo pagano dedicado al sol se tornó en domingo cristiano consagrado a Jesús. Ellos cambian un día dedicado al sol y le ponen el nombre, le cambian el nombre, pero siempre sigue siendo el mismo día, y le ponen el nombre como domingo cristiano consagrado a Jesús. El libro La Historia de la Religión Cristiana, en la página 186 leemos: el festival del domingo, como otros festivales, siempre fue apenas una orden humana. Dice, fue una orden humana, y no era la intención de los apóstoles establecer un mandamiento divino al respecto. O sea, la Biblia no lo establece, los apóstoles no lo establecen, no dejaron escrito nada con respecto a esto. Fue el hombre el que cambió el sábado por el domingo. Dice
un libro que se llama Catholic Records, o sea, Récords Católicos, 17 de septiembre de 1893, nos dice: el domingo no fue fundamentado en las escrituras. Esto lo dice un libro católico. Dice: el domingo no fue fundamentado en las escrituras, sino en la tradición, y es una institución católica. El domingo fue puesto por la Iglesia Católica. Ellos mismos lo aceptan. Usted pregúntele a una persona estudiada de la Iglesia Católica, ellos aceptan que ellos pusieron el domingo como día del Señor, contra lo que dice las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos dicen normalmente que el Papa tiene poder para poder interpretar y para poder cambiar las leyes también. Dice el Catecismo de Doctrina, página 74. Recuerde que los católicos o en la Iglesia Católica casi no se lee la Biblia. Si usted hace la primera comunión o el bautismo o alguna cosa de esas, lo que le dan a usted son catecismos. Entonces la Iglesia Católica se basa más que todo no en la Biblia, sino en catecismos. Si usted busca Éxodo 28 en la Biblia Católica, ahí dice: acuérdate el día sábado. Ahí lo dice claramente. Pero ellos no leen esto, ellos lo que leen son los catecismos. Si usted es católico, mi hermano y hermana que me escucha, lea la Biblia para que vean Éxodo 28 que dice: acuérdate el día sábado para santificarlo. Pero cuando usted va al catecismo, en el catecismo no dice eso. En el catecismo dice otras cosas diferentes a estas. Pero nos dice el Catecismo Católico, página 74, del padre Stephen Keenan. Dice, y el catecismo en este caso está hablando de preguntas y respuestas. Pregunta: ¿hay otra manera de probar que la iglesia tiene poder para instituir fiestas de guardar? O sea, ¿tiene la iglesia poder para instituir? Respuesta: si la iglesia no tuviera poder, no hubiera podido hacer aquello con lo que están de acuerdo todos los modernos religionarios. No hubiera podido sustituir la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, por el domingo, el primer día de la semana. Cambio para el cual no existe ninguna autoridad bíblica. Entonces dice que la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo, sin autoridad bíblica, pero ellos tienen la autoridad. Ellos dicen que ellos tienen la autoridad, entonces por eso es que ellos pudieron hacer este cambio. Un libro que se llama Hablando Claro sobre el Protestantismo Hoy nos dice, este fue escrito por Monseñor Segur. La página 225 dice: fue la Iglesia Católica, y escúcheme bien, hermano y hermana, fue la Iglesia Católica que por la autoridad de Jesucristo transfirió ese día de reposo al domingo. ¿Quién fue? La Iglesia Católica por la autoridad de Jesucristo. Eso no lo dice la Biblia, pero ellos lo dicen. En recordación de la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos tributan a pesar de sí mismos a la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia Católica, los católicos, tienen una base fuerte y firme para guardar el domingo como día del Señor. ¿Cuál es la base? Que los padres de la Iglesia Católica, el Papa y los obispos, cambiaron este día de día sábado a día domingo. O sea, esa es la base que ellos tienen. Ahora, las iglesias protestantes, evangélicos, pentecostales, luteranos, bautistas, metodistas, ¿por qué guardan el domingo como día del Señor? Cuando ellos guardan el domingo como día del Señor, están guardando lo que dice la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica dice que ellos están dando un homenaje a la Iglesia Católica. No lo dice la Biblia, no lo dice en ningún lugar en la palabra de Dios, pero ellos, las iglesias protestantes, siguen guardando el domingo como día del Señor. Entonces, ¿a quién están obedeciendo ellos? ¿A la palabra de Dios, la que predican en sus púlpitos, o están obedeciendo a la Iglesia Católica que dijo que el domingo iba a ser cambiado por el sábado, o más bien el sábado por el domingo? ¿A quién están haciendo caso? Pues parece que están haciendo caso a lo que han aprendido de la Iglesia Católica, porque todas las iglesias protestantes vienen de la Iglesia Católica. Sacerdotes que renunciaron a algunas creencias y salieron de esa iglesia y fundaron sus iglesias, pero los que llegaron a las iglesias no siguieron estudiando, sino que siguieron guardando las cosas que guardaba la misma Iglesia Católica. Dice la Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153, y digo la Enciclopedia Católica, dice: la Iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío al séptimo día de la semana, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día de ser santificado como día del Señor. O sea, ellos ponen el domingo como día santificado como día del Señor. Un libro que se llama El Centinela Americano de Nueva York, del padre Eichstätt, o sea, católico también, nos dice, la Biblia dice, vea lo que dice este libro, dice, la Biblia dice, acuérdate del día de reposo. La Iglesia Católica dice, no,
por mi poder divino, abolir el sábado, les ordeno santificar el primer día de la semana, y ahora el mundo civilizado entero se curva en reverente obediencia a la orden de la Santa Iglesia Católica. ¿Quién ordenó cambiar el sábado por el domingo, mi hermano y hermana? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ellos fueron los que ordenaron guardar el día domingo como el día del Señor. Y ahora, ¿quién está guardando el día domingo? Las iglesias protestantes, bautista, metodista, bíblicas, anglicana, luterana, pentecostales. Todas estas iglesias, los testigos de Jehová mismos, los mormones, guardan el domingo como día del Señor. Una observación impuesta no por la Biblia, sino por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué día está guardando usted, mi hermano y hermana? Dice Hechos capítulo 5, 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios dice el sábado, el hombre, en este caso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dice el domingo. ¿Qué va a obedecer usted? ¿El día que dice la Biblia, la santa palabra de Dios, o el día que dice el hombre? ¿Las tradiciones o la palabra de Dios? Pues es una decisión que usted tiene que tomar. Yo tuve que tomar esa decisión. Yo nací evangélico, nací pentecostal, de Asamblea de Dios. Ahí nací yo. Sin embargo, hace 14 años, por la gracia de Dios, me di cuenta de estas verdades y ahora estoy guardando el sábado como día del Señor, porque lo dice la Escritura, no porque lo diga un hombre. Dice un libro que se llama El Espejo Católico. Vea que estamos leyendo libros católicos. El Espejo Católico del cardenal Gibbons, del 23 de septiembre de 1893, dice: la Iglesia Católica por más de 1000 años, antes de la existencia de un protestante, oiga, antes de la existencia de un protestante, en vista de su misión divina, cambió la santidad del sábado al domingo. Se puede leer la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis y no se podrá encontrar una sola línea autorizando la santidad o la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Eso lo dice un libro católico. Dice que ellos fueron los que tomaron la decisión de cambiar el sábado por el domingo, aunque la Biblia no lo dice en ningún lugar, y eso lo dicen ellos mismos. Ellos se dieron la autoridad para cambiar esto. Otro libro, El Catecismo de Doctrina del Converso, página 50, de Peter Seidmans, dice como pregunta: ¿qué día es el séptimo? Pregunta el libro este, es un catecismo. ¿Qué día es el séptimo? Respuesta: el sábado. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Pregunta a los católicos. Respuesta: la respuesta a los líderes católicos la tienen aquí en el libro. Dice: observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el año 331 transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica fue la que hizo el cambio. Entonces, la Iglesia Católica reclama la responsabilidad del cambio de sábado a domingo como suya. Hay muchos católicos romanos sinceros y no es nuestra intención criticar, no es nuestra intención entristecer a estas personas. Lo que estamos afirmando son hechos históricos y comprobados con libros, con catecismos y con la misma historia. El cambio fue hecho por la Iglesia de Roma, pero el asunto va mucho más profundo. Esto no es solamente un cambio hecho por la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Satanás está detrás de todo esto. Por eso, mi hermano y hermano, hay una cita que está en Daniel capítulo 7. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia. Daniel capítulo 7 y versículo 25. Nos habla de un poder que iba a venir en el futuro para ellos. Ya el poder ya está. Pero dice, Daniel fue escrito 600 años antes de Cristo. Y nos dice que ese poder que iba a venir en el futuro, que se llama acá el cuerno pequeño, este poder nos dice, hablará palabras contra el Altísimo. Eso fue escrito antes de Cristo, mucho antes. Dice que ese poder iba a hablar palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo perseguirá. Pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Dice que iba a venir un poder que iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios. Ese tiempo ya vino, mi hermano y hermana. Ese tiempo ya llegó. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es ese poder que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y la ley de Dios ya la ha cambiado. Si usted lee la Biblia católica, la Biblia Reina Valera, cualquier Biblia, usted se da cuenta en Éxodo capítulo 20, versículo 8, que nos habla de 10 mandamientos. Puede leerlos uno por uno ahí. Pero en el Catecismo Católico hay 2 mandamientos que fueron cambiados. Uno que fue quitado totalmente. El segundo mandamiento en la Biblia dice
o nos habla de las imágenes. Hechos capítulo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses, el versículo 4 digo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Comienza a hablar sobre las imágenes. Ese mandamiento en el catecismo no existe. Usted busca el segundo mandamiento en el catecismo, fue quitado, ese mandamiento fue anulado, pero búsquelo en la Biblia católica, o en cualquier Biblia, ahí está. Entonces, ¿por qué la gente dice que no hay que adorar imágenes? Porque lo dicen los mandamientos, pero también dicen los mandamientos que hay un día para guardar. Ahora, si ese mandamiento fue quitado, entonces el 4 pasa al 3. Y el mandamiento tercero en el catecismo católico dice santificar las fiestas. La Biblia dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. El catecismo católico no dice eso, el catecismo católico dice santificar las fiestas. Ahora, si usted quiere averiguar qué son las fiestas, usted mismo le pregunta en el mismo catecismo. El catecismo dice, las fiestas de guardar son estas. Nos habla de, creo que 12 fiestas de guardar, como el día de San José, el día de San Pedro y San Pablo, el día de la Asunción de la Virgen María, el 17 de agosto, el día del nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, según lo que dicen ellos, no según lo que dice la Biblia. Pero también dice, todos los domingos del año es obligación ir a la iglesia en el día domingo. Son los días de santificar. La Biblia no dice eso, la Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Ahora bien, mi hermano y hermana, hay muchas citas con respecto a esto, muchas citas. El asunto es, ¿a quién obedezco yo? ¿Obedezco a Dios? Lo que dice su palabra, la palabra dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. O obedezco al hombre que cambió el sábado al domingo y ahora el hombre es el que me dice, usted tiene que guardar ahora el domingo. Entonces, todas las iglesias evangélicas, pentecostales, luteranas, presbiterianas, bíblicas, todas las iglesias obedecen lo que dice la iglesia católica porque todas están guardando el domingo como dice el Señor. Dígale por qué. Pregúntale a su pastor, ¿por qué guardamos el domingo y no el sábado como dice la Biblia? Y las respuestas no son respuestas que tengan una veracidad, porque yo estuve en la iglesia y las respuestas no me convencieron nunca. Por eso estoy guardando ahora el sábado como el día del Señor. Entonces, ahora hay una cosa. Usted que me escucha, usted que me ve, tiene que tomar una decisión. O guarda el día que Dios puso, o guarda el día que no me puso. O obedece a Dios, o obedece al enemigo de las almas, a Satanás en este caso, que fue el que está detrás de todas estas cosas. Por eso, en el tiempo de la ignorancia, Dios no le pide cuenta a la persona, o le pide cuenta dependiendo de lo que sepa. Pero ahora que descubrimos, que sabemos, que entendemos la verdad, debemos de abandonar inmediatamente lo que creíamos mal para poder obedecer a Dios. O sea, si yo antes mataba, ¿qué tengo que hacer ahora? De no matar. Si yo antes cometía adulterio, ¿qué tengo que hacer ahora? No adulterar. Si yo antes mentía, ¿qué hago ahora? No miento, porque el mandamiento dice que no hay que mentir. Si yo antes adoraba imágenes, ¿qué hago ahora? Ya no adoro imágenes. Si yo antes guardaba otro día, que no fuera el sábado, como dice el Señor, ¿qué hago ahora? Pues voy a guardar el sábado, como dice el Señor, porque la Biblia dice que ese es el día de guardar. Por eso dice Juan 9:41, y vea lo que dice Juan 9:41. Palabras de Jesús. Dice, Jesús les dijo, si fueran ciegos no tendrían pecado. ¿Cómo no tendrían pecado si fueran ciegos? Pero ahora, porque dicen, vemos, nuestro pecado permanece. O sea, ya no estamos en el tiempo de la ignorancia. Usted que me ve, usted que me escucha, usted tiene el deber ahora de estudiar por sí mismo estos mensajes, estas palabras. Si usted quiere leer más a profundo esto, busque este libro, pídalos. Se llama El Sábado en la Biblia. Ahí están resumidas las citas que yo le di y más citas todavía. Están escritas ahí para que usted pueda estudiarlo usted tranquilo en su casa sin que nadie le moleste, sin que nadie lo contradiga. Usted solito puede leerlo y tiene que tomar una decisión. Dice Santiago capítulo 4 versículo 17. Santiago 4:17 nos dice, por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo guardé el domingo por mucho tiempo, 30 años yendo a la iglesia el domingo.
Yo estaba haciendo bien en ese momento porque no sabía qué era el mal. Y buscaba a Dios de todo corazón, me gustaba cantar, me gustaba en domingo. Pero cuando yo me di cuenta de que el sábado era el día del Señor, tuve que tomar una decisión, mi querido hermano y mi querida hermana. Y esa decisión fue seguir a Dios como Él quería que lo siguiera. Por eso nos dice, terminamos con esa cita, Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8, lo leímos la semana anterior, nos dice, en vano me honran. En vano me honran, y oiga esta palabra, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, dice, dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. ¿Está usted aferrado a la tradición de los hombres? ¿Está aferrado a un día que no es el día del Señor, sino un día que puso el hombre, que puso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿O está siguiendo usted el día que dice la Biblia que es el día santo? Isaías capítulo 58 le llama mi día santo. Juan dice, estaba yo en el día del Señor. En Mateo dice que el día del Señor es el sábado. Ese es el día del Señor, el único día del Señor. Por tanto, mi hermano y hermana, es tiempo de tomar una decisión. ¿Seguimos a Dios como Él quiere que lo sigamos o seguimos al hombre? Usted es el que decide. Que Dios le bendiga y nos esperamos para podernos encontrar el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana. Dios les bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana.